Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, antes de arrancar con nuestro trabajo, con este libro hermoso que estamos leyendo, de Cascardo y Resnick, les quiero agradecer mucho que me están mandando a partir de mi consigna de, al llegar a los 100 videos, les estoy pidiendo que cuenten, que testimonien lo que les ha servido, lo que les ha ayudado. Les agradezco mucho todos los envíos que me están haciendo de dibujos, de collage. Maravilloso, la verdad, bellísimo. Vale eso, vale texto, vale lo que quieran. Pero agradezco lo que ya llegó. Bien, voy a leer un caso clínico que ellos dejan en el libro que me parece que es muy aclarador de lo que estamos trabajando. Y después sigo un poquito más adelante. Verónica, la que había olvidado su vida anterior. Una tarde hace ya más de 10 años llegó a la consulta una chica de unos 25 años. Digamos que se llamaba Verónica. Me cuenta que había sufrido su primera crisis de pánico a los 19, durante unas vacaciones en la costa con su familia. Un día, mientras estaba en la playa y sin nada que lo justificara, se empezó a sentir muy nerviosa. El corazón de golpe le iba muy rápido y sentía que no podía respirar bien. Enseguida pensó que estaba teniendo un ataque y que se iba a morir. Los padres, asustados, la llevaron sin pérdida de tiempo a una guardia médica. En la guardia, como solía suceder por aquellos años, los profesionales, luego de una revisación muy completa, les dijeron que no tenía nada, que probablemente estaba nerviosa, que tomara un calmante y se mantuviera alejada de cosas que pudieran estresarla. Es verdad que Verónica estaba viviendo una etapa especial de su vida. Había terminado el secundario y al no tener un proyecto de estudio o trabajo muy firme, en su vida se había producido un vacío que la tenía bastante angustiada. El tiempo pasó, los síntomas seguían y los profesionales que había consultado no habían conseguido ayudarla. Las crisis, que en un principio habían sido muy violentas y frecuentes, ya eran más espaciadas y su vida por lo tanto era más tranquila. Un día, gracias a un informe que vio en un noticiero de la tele, se enteró de que existían tratamientos específicos para casos como los de ella. Así fue como decidió, a pesar de los fracasos anteriores, darse una nueva posibilidad de recuperación. 2 semanas después llegó a nuestros consultorios. Ese día, el de su primera entrevista conmigo, luego de un rato de conversación, durante el cual me habló acerca de los inicios de su enfermedad, le pedí que me contara qué cosas ya no hacía a causa del temor a que le sobreviniera una nueva crisis de pánico. Verónica, sin pensarlo, me respondió que no, que ella llevaba una vida sin restricciones, que no se veía obligada a dejar de hacer nada en realidad. Trabajaba en un local de ropa, estaba de novia, salía con sus amigas, en fin. Si no fuera por esas crisis que le venían cada tanto, podría decirse que llevaba una vida normal. Su respuesta me llamó mucho la atención. No era lo más habitual que alguien que había sufrido ese tipo de crisis y que aún la sufría, aunque en menor número de intensidad, no hubiera desarrollado un sistema de evitación de determinados lugares. Le pedí entonces que llenara un cuestionario que damos a todos nuestros pacientes en la primera entrevista, en el cual se le presentaban diferentes situaciones de movilidad: viajar en colectivo, en subte, tren o avión, caminar sola por la calle, permanecer sola en casa, ir al cine, ir a reuniones, permanecer en una fila, viajar a lugares alejados de su casa, etc. Y ella tenía que señalar con qué frecuencia se veía obligada a evitarlas a causa del temor a sufrir una crisis de pánico. Para su sorpresa y no tanto para la mía, Verónica comenzó a tildar varios ítems, uno detrás del otro. Cuando terminó me alargó la hoja y se sonrió con un gesto que mezclaba asombro y confusión. Había un montón de cosas que no hacía y lo había olvidado. De hecho, hacía tanto tiempo que no las hacía, a tal punto las había borrado de su vida, que ya no se daba cuenta de que le faltaban. Verónica ya no iba al cine ni a reuniones con mucha gente, por ejemplo. No tomaba transportes públicos, solo remises desde hacía años. Su novio vivía a unas pocas cuadras de su casa, por lo que podía ir muy tranquila caminando. Lo mismo pasaba con su trabajo, sus nuevas amigas, con las que más se veía, también vivían cerca y compartían sus gustos de salir solo por el barrio y no ir a bailes y lugares muy concurridos. Ahora sí se acordaba
Como las crisis se repetían y no dejaban de atemorizarla, empezó a restringir sus salidas y actividades de forma progresiva. Descubrió que de esa manera conseguía que los ataques de pánico casi no se repitieran. Dejó de ir al cine o al shopping. No volvió a viajar en tren o colectivo. Evitaba ir a reuniones y ya no se salía de vacaciones en el verano. Su vida de ese modo volvió a ser más tranquila y previsible. Solo, muy de vez en cuando, sufría algún ataque de pánico que la sorprendía en medio de las actividades de todos los días, pero era cuestión de tomarse un calmante, esperar a que pasara. Total, tardaría bastante en repetirse. Es increíble cómo todos podemos adaptarnos a cosas absolutamente extrañas y anormales, creyendo que son normales. Y rodeándonos de gente que nos confirma nuestra extrañeza para no afrontar la necesidad de cambio profundo que necesitamos. Es un mecanismo muy fuerte en el humano y hay que tener mucho cuidado de eso. Consulté con varios médicos especialistas que no me pudieron ayudar. ¿Tan enfermo estoy? No. En la gran mayoría de los casos, el no haber encontrado respuestas terapéuticas efectivas no significa que el problema sea tan grave ni insoluble. Lo más probable es que no hayamos conseguido soluciones por no obtener un diagnóstico preciso y o un tratamiento correcto. Nuestra primera reacción frente a las crisis de ansiedad o pánico es pensar que tenemos alguna enfermedad física. Entonces empezamos una ronda de consultas por distintas especialidades médicas con la expectativa de encontrar una causa que explique lo que nos está pasando. Vamos a ver al clínico, al cardiólogo, al neurólogo, al endocrinólogo. En cada caso nos indican distintos exámenes, análisis, radiografías, incluso tomografías computadas o resonancias magnéticas. Pero las respuestas suelen ser siempre la misma. Usted no tiene nada, son sus nervios. Afortunadamente en los últimos años la situación tiende a cambiar y son cada vez más los médicos capaces de sospechar el diagnóstico de trastorno de pánico u otro trastorno de ansiedad y orientar así a sus pacientes hacia una derivación correcta. ¿Qué es el miedo al miedo? Si no accedemos a un tratamiento adecuado, algo tenemos que hacer para evitar que las crisis de pánico sigan apareciendo. Para eso comenzamos a restringir cada vez más las actividades que puedan desencadenarlas. Resulta habitual que ya después de las primeras crisis empecemos a evitar el uso de trenes, colectivos y subtes. También tratamos de no ir solos por la calle, ni alejarnos de casa o concurrir a lugares cerrados o con mucha gente. Cines, teatros, hipermercados, shoppings, etc. Más adelante, en la medida en que el problema se acrecienta, nos puede dar mucho temor incluso el quedarnos solos en nuestra propia casa. En casos extremos, pero no excepcionales, ha habido personas que no salieron de sus hogares por meses o incluso años. En muchos de estos pacientes la crisis hace ya mucho que no se presentan, pero persiste un intenso temor de que reaparezcan. Se ha instalado el miedo al miedo. Se denomina miedo al temor de sufrir otra crisis de miedo como consecuencia de un nuevo ataque de pánico. Los síntomas principales del ataque de trastorno de pánico son sensación de ahogo, mareo, palpitación, miedo, sensación de desmayo, sensación de pérdida de control, temor a morir, necesidad de salir a un espacio abierto. Complicaciones del trastorno de pánico. Severa limitación de la libertad de trasladarse. Imposibilidad de viajar a lugares más o menos lejanos. Dependencia de otros para sentirse seguro. Ánimo depresivo. Deterioro de las posibilidades laborales, académicas y sociales. Y punto. Ya es suficiente, ¿no? Tener alguna de todas estas cosas o todas. ¿Qué sería una fobia en relación a esto? ¿Cuál es la diferencia? Una fobia es un miedo intenso, desproporcionado con relación a la situación que lo desencadenó y que suele provocar conductas evitativas. Como veremos más adelante, si estos cambios en la conducta alteran la actividad y el desempeño global de la persona, ocasionándole la pérdida de trabajo, de estudio, problemas de parejas o familiares, entonces podemos decir que estamos frente a un trastorno fóbico.
¿Qué lugares o situaciones son evitados con mayor frecuencia por quienes sufren un trastorno de pánico? Lugares en los que las puertas se cierran y uno mismo no puede volver a abrirlas cuando lo desea o necesita. Trenes, subtes, colectivos, aviones, entrada de edificios, ascensores, automóviles en los que maneja otra persona, micros. Lugares de los que uno puede salir pero implica exponerse ante los demás. Cines, teatros, fiestas, reuniones, aulas, consultorios. Lugares alejados de la casa de uno, sitios de vacaciones, zonas de la ciudad no familiares, lugares donde se presume que no habrá atención médica cercana. Situaciones que impliquen espera forzosa, hacer cola en un banco, tránsito embotellado, salas de espera, sobre todo si no hay ventanas. Situaciones de responsabilidad que si sobreviene una crisis creemos que no podremos manejar. Quedar sola o solo en casa con los chicos, salir con los chicos a la calle. Y si me viene una crisis, ¿quién los cuida? Manejar el automóvil. Y si me descompongo y me descontrolo, puedo provocar un choque o salir corriendo y dejar el auto en la mitad de la calle. Situaciones de soledad, quedarse solo en casa. Y si me pasa algo, no va a haber nadie que pueda ayudarme. O caminar solo por la calle. Y si me desmayo voy a hacer un papelón y además quizá no me pueda ayudar nadie a tiempo. Lugares abiertos, rutas, paseos por el campo o grandes paisajes en donde la inmensidad provoca sensaciones de vacío y desolación, que son asociadas al desamparo que sobreviene con la crisis de pánico. Bien, todas estas descripciones no son para asustarlos. Son para ayudarlos a que si tienen algún síntoma así y no lo han detectado como algo extraño, tomen conciencia, pidan ayuda y busquen la posibilidad de salir de esto y tener una vida más plena. Si bien en un principio se pensaba que las causas de este trastorno eran exclusivamente psicológicas, hoy se sabe que no es así. Se han descubierto factores neuroquímicos y neuromoleculares, así como cierta predisposición genética que junto con elementos emocionales del pasado y o del presente y eventos estresantes llevan a la irrupción de este cuadro. ¿A qué edad suele comenzar? La edad de comienzo puede situarse entre los 25 y los 35 años, si bien esos límites no son estrictos. Aproximadamente 35 de cada 1000 personas lo sufren en algún momento de su vida. 35 de 1000. Estas cifras resultan muy similares en diferentes ciudades en todo el mundo. Muchos suponen que el trastorno de pánico es más frecuente en grandes ciudades, cosa que no es así. Aunque resulta sorprendente, su frecuencia de aparición es prácticamente la misma en zonas rurales y en áreas urbanas. Esto demostraría, por una parte, la importancia del componente genético de la enfermedad y por otra, que aún en ciudades pequeñas o pueblos existe el estrés en mayor o menor grado. Bien, dejamos acá por hoy. Un abrazo.